Minasan, konnichiwa. Este es el tercer video de la serie de la historia de la escritura del japonés. En dos videos pasados cubrimos el origen de la escritura ideográfica en las primeras civilizaciones que desarrollaron la escritura y la evolución de la escritura hasta llegar al alfabeto con el que escribimos hoy en día el español y hasta llegar a, digamos, un recorrido también de las tecnologías que han desvinculado en Occidente la idea de el arte o el instrumento para la escritura. Hoy vamos a hablar de cómo, vamos a profundizar un poco en la evolución de los caracteres chinos en China, porque es importante saber qué fue lo que tomaron los japoneses, hasta qué parte de la historia de los caracteres chinos llegaron los japoneses y empezaron un camino que se bifurca en los dos idiomas que son muy distintos el uno del otro. Entonces comenzaremos recordando lo que habíamos hablado en el primer video, y es que los caracteres chinos nacen de la necesidad de contar las cosas, sus bienes, y de adivinar el futuro. Así que los caracteres chinos nacen de un sistema de adivinación en el cual ponían caparazones de tortuga y huesos de animales muertos en el fuego, y las grietas que salían en estos elementos era lo que ellos leían. Ese es el origen de los caracteres, pero digamos que hay que ir un paso más allá para poder saber qué era exactamente lo que estaba pasando, porque no solamente es cuestión de inventarse figuras donde no las hay, de ver figuras donde no las hay, es también una cuestión de entender el universo gráfico que tenían, o mejor, las nociones gráficas que tenían los chinos cuando empezaron a ver este tipo de figuras en el fuego. Entonces, por ejemplo, les comentaba yo que tres líneas no necesariamente rectas llevaban la idea de agua, de fluidez, ¿sí? Vamos a ver cómo muchos de los caracteres que nosotros conocemos hoy en día salen de ahí, pero no porque necesariamente eso es lo que hayan dicho los huesos o los caparazones de tortuga, sino porque era la manera en la que ellos, podríamos decir que forzaban, pero simplemente relacionaban unos conceptos, unos preceptos gráficos que tenían con lo que ellos estaban viendo. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si ustedes, por ejemplo, en este método adivinatorio de leer las hojas de té o incluso los punchos del chocolate, encuentran un corazón en el fondo de la taza, una formita más o menos así. ¿De qué les estoy hablando? ¿De qué les depara el futuro? Amor, ¿cierto? Si nosotros vemos, por ejemplo, una bocina, un parlante, con un signo atravesado, ¿de qué estamos hablando? De hacer silencio, de evitar el ruido. Porque para nosotros el corazón y la bocina ya tienen un significado determinado. Ese universo gráfico determinado que nosotros tenemos también lo tenían los chinos cuando leían los huesos y los caparazones de tortuga. Así que esas figuras aparentemente aleatorias, o lo que para los occidentales contemporáneos son figuras aleatorias, tenían todo el sentido del mundo para los chinos de la época. Quizás en un futuro, cuando descubran cartas de amor de nuestra época y descubran corazones, se preguntarán qué es eso y por qué lo vinculaban con el amor, si en realidad no tiene ninguna relación. Bueno, tiene una relación, digamos, simbólica un poco más profunda, incluso antropológica, bueno, etcétera. No voy a ahondar en eso en este video, pero digamos que la desconexión con el pasado, y específicamente nuestra desconexión como hispanohablantes ante estas figuras que ellos veían, se debe a que no compartimos el mismo universo gráfico mental, digamos. Entonces, bueno, ellos
empiezan a utilizar estos signos que veían eh, en grabados, en sellos, en ornamentos metálicos, pero digamos que su auge y el uso real que tendrían vendría cuando los chinos toman el pincel y empiezan a escribir en el papel esos signos para transmitir esos mensajes que veían en los huesos y en los caparazones de tortuga. En ese momento podemos hablar de que nacen los caracteres chinos, porque la interpretación ya no es una interpretación de formas abstractas, sino ya es una producción de la comunicación humana. También debemos decir que en un primer momento estos caracteres, desde su origen y con su uso, no fueron pensados para que se vincularan con lo que decían los chinos, al punto de llegar a afirmar algunos historiadores y paleógrafos que el sistema de escritura chino no es un sistema de escritura comúnmente entendido, como que hay una lengua oral, hay una lengua que se escribe, o que usamos signos para transcribir eso, sino que es toda una lengua escrita, es un sistema que tiene sus reglas, que tiene sus normas, aparte de la oralidad china. Y básicamente tiene sus normas, y las vamos a hablar ahorita, en la manera en la que se componen los caracteres. Este es también un pequeño abrebocas a lo que vamos a ver de los tipos de caracteres. Voy a explicarlo muy someramente, y vamos a profundizar un poco más en este tema en otro video, cuando hablemos de los tipos de caracteres. Pero básicamente esto nos va a dar las bases para poder hablar de una clasificación tradicional de caracteres chinos que se dio en China y que se preserva en Japón. Entonces, lo primero que tenemos son signos muy sencillos, son signos que representan objetos que existen en la realidad, presumiblemente objetos que ellos habían creado u objetos de la naturaleza. Entonces, las personas, los seres humanos, las mujeres, los niños, cosas de la naturaleza, el sol, la luna, el agua, el fuego, objetos, la carroza, digamos, por ejemplo, la mesa ceremonial. Ellos empiezan a ver y a generar toda una serie de signos de cosas que existen, que son concretas. Pero en algún punto tienen que empezar a expresar cosas que no existen, que no son concretas. Y el ejemplo más claro de esas cosas son las cantidades. Los números nos están hablando de cosas que no existen, de conceptos abstractos. Cuando yo digo uno, no estoy diciendo una oveja, no estoy diciendo una vaca, no estoy diciendo una ventana, no estoy diciendo una maleta, estoy diciendo uno. Y todos entendemos universalmente que eso es una cantidad de algo. Contextualmente le damos un sentido. Pero por ejemplo las matemáticas son un lenguaje tan complejo porque no están hablando de nada concreto. Entonces, cuando tenemos que empezar a hablar de cosas más abstractas como los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 25, 32, 85, cuando tenemos que empezar a hablar de ideas y conceptos como arriba, abajo, el origen de algo, cuando empezamos a lidiar con eso, tenemos que recurrir a ese universo de representaciones gráficas mentales que tenemos y que hemos forjado a partir de los objetos que ya existen, y empezar a trasladarlo a aquellos que no existen a través de una serie de abstracciones mentales. Entonces, por ejemplo, el carácter de arriba no es simplemente, o sea, es simplemente un techo, un suelo, es el suelo con algo arriba, con un algo, lo que sea, y va a derivar pues en el moderno kanji de ue. Entonces este tipo, ya diferenciamos dos tipos de caracteres, y son aquellos que expresan cosas que realmente existen y que simplemente están simplificando o abstrayendo la forma de las cosas que existen a un sistema mucho más sencillo, gráficamente hablando. Y la otra es, tomamos este sistema que creamos, tomamos cosas que no existen y empezamos a emplear ese mismo sistema para representar aquellas cosas que no podemos demostrar, o mejor, tocar, palpar. Así que en algún punto también se empiezan a acabar
los caracteres. Entonces, por ejemplo, cómo decimos que algo es brillante, ¿m? O cómo representamos el bosque, la jungla. Tomemos esos tres ejemplos, son además bastante cliché, digámoslo. Ellos lo que empiezan a hacer es, empiezan a combinar en una especie de collage que ya traían los egipcios, ya habían desarrollado los egipcios, ya habían desarrollado las culturas mesopotámicas, y en un espacio gráfico determinado, que los chinos determinaron que era un cuadrado, ellos empezaron a mezclar en una especie de collage las partes. Y ya empezamos a tener partes, ya empezamos a tener kanji compuestos. Los primeros, a pesar de que teníamos dos tipos, son kanji que nosotros reconocemos como sencillos, como simples. Y luego vienen los kanji compuestos. Entonces, por ejemplo, en el caso de brillante, tenemos el sol y la luna, o aquellos signos que representan el sol y la luna, porque son las cosas más brillantes en la naturaleza, más allá del fuego, por ejemplo. Entonces, son las grandes luminarias de la naturaleza. Entonces, y por eso conforman la idea de brillante a partir de las dos cosas que más brillan en su entorno. De igual manera, el carácter de bosque no es simplemente un árbol doble, porque hay más árboles. Recordemos que las cantidades también son bastante arbitrarias, así como el tamaño, como veíamos en los animales de las cuevas de Lascaux. Y llega de nuevo un punto en el que ya se nos acaban las combinaciones y tenemos que expresar cada vez más y más cosas. Así que empezamos, y aquí es donde empieza un proceso que digamos es mucho más sencillo en China que en Japón, y es principalmente porque la estructura, o mejor, los sonidos del chino antiguo, las palabras del chino antiguo solían ser monosilábicas, ¿sí? Entonces, ma, pa, qué sé yo, no sé chino, me disculpan los que sí, pero es una sílaba, eso es una palabra. Y entonces empezaron a relacionar esas sílabas con los caracteres. Cuando se les agotaron ya los caracteres, de mezclar los significados, porque ya los significados no nos daban y tenemos que decir muchas cosas, los seres humanos siempre tenemos que decir muchas cosas, empezaron a tomar esos sonidos y empezaron a tomar palabras, no voy a decir homófonas, pero que sí se parecían mucho en sonido, y empezaron a juntar un signo que tenía el significado, lo que llamamos la carga semántica, daba el significado fuerte, grande del carácter, incluso una categoría general de lo que significaba, que es lo que llamaremos después radical, y otro signo que nos va a dar esa relación con la palabra homófona, digamos. Y empezaron a juntarlos y empezaron a darles nuevos significados. A eso es lo que llamaremos más adelante kanji compuestos, que los veremos un poquito más a profundidad. Pero eso es, digamos, lo más fonético que se pone el sistema de escritura chino. No va a pasar nada más allá. Van a tomar esos caracteres que ya tienen sonidos y van, digamos, por ejemplo, los nombres o los nombres extranjeros van a usar un juego de caracteres de acuerdo a sus sonidos. Pero más allá de eso, no es que se desvincule el signo gráfico del significado, que se parezcan, que se asemejen, porque conservamos una parte de eso, que sería el radical, digamos. Y finalmente, en algún punto toda la historia de los idiomas tiene procesos en los que las palabras cambian de significados, hacen préstamos, y entonces lo que antes era ahora ya no. Entonces, por ejemplo, en español, la palabra carné ha pasado por carné, carnet, carné. Posiblemente en unos 10 o 20 años volvamos a ver la palabra carnet con T. Entonces todos estos cambios también han ocurrido en el chino. Pero el cambio más grande que ha tenido el sistema de escritura china es necesariamente la simplificación. La simplificación de los caracteres chinos es un fenómeno que solamente ocurrió en la China continental. Las islas de China no sufrieron este cambio, y por eso es que hoy en día cuando hablamos de chino tradicional y de chino simplificado.
porque el chino simplificado es el que se usa en la China continental, mientras que el chino simplificado, aunque hay algunas regiones de la China continental que lo usan, es mayoritariamente usado en zonas isleñas o bahías alejadas de China, lo que conocemos como China continental. La simplificación del chino comienza en el año de 1955, poco después de que Mao Zedong forme la República Popular de China. Y se dice que la simplificación responde a que Mao sentía que los chinos eran iletrados o analfabetos porque los caracteres eran muy complejos. Él empezó a comparar, como empezaron a hacer muchos países asiáticos, empezó a comparar los indicadores de éxito europeos con los indicadores de éxito asiáticos o de su país, en este caso la República Popular de China, y encontró, por ejemplo, que los europeos leían mucho y que muchos de sus hijos estaban yendo a escuelas y sabían leer y escribir, mientras que muchas de las personas de la República Popular de China a duras penas conocían los caracteres chinos de sus nombres. Entonces decidió simplificarlos en un proceso que arrancó en 1955. Y la última revisión de la simplificación de los caracteres chinos sería en 1986, digamos con una lista un poco más definitiva. Es una simplificación que empieza a desvincular el chino del, de la cosa que quería representar. Los signos y las cosas cada vez se parecen menos, están más alejados. Y es un reto que estoy seguro que enfrentan los profesores de chino, específicamente de chino mandarín, por ejemplo, y es cómo afrontar el tema de la simplificación, porque aunque están alejados de eso que querían representar, no están completamente desvinculados, y definitivamente existe todavía el chino tradicional, se usa todavía, sé que en regiones como Taiwán se usa muchísimo todavía el chino tradicional. Entonces, digamos que es una disyuntiva que se generó, pero que es como todas las reformas que se generan de arriba para abajo, no genera un cambio real en las personas. Entonces, digamos que siguen existiendo estas dos estructuras hoy en día. Eso es todo por este video. Espero, digamos, hayan quedado algunos conceptos claros de cómo se formaron los caracteres chinos y de cómo ha sido la evolución de los caracteres chinos en China. En nuestro cuarto y último video estaremos viendo cómo los japoneses apropian los caracteres chinos, más o menos hacia qué época, y cómo esto ha repercutido en todo su sistema mixto de escritura. Sobre ya, matane.